Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidas a este nuevo video especial en el que hablaremos sobre todo lo que sucedió durante la competencia China GT3 2025 realizada en el circuito internacional de Shanghái. Antes de comenzar quiero explicarles cómo organizaremos este video. Primero nos enfocaremos en la competencia, luego pasaremos a comentar todos los caramelitos de Lishan que salieron durante esos días y finalmente hablaremos de los conflictos que lamentablemente se dieron entre los fandoms de las mototities y las tortugas. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 18 de septiembre, un día antes de que iniciaran las prácticas de la competencia, comenzaron a publicarse varios videos sobre los preparativos que se estaban llevando a cabo en el circuito de Shanghái, especialmente relacionados con los últimos detalles de remodelación y ajustes que se estaban realizando al automóvil que conduciría nuestro Yibo y el piloto David Pung. Asimismo, Yibo Oficial nos compartió un video en el que nos mostraba el automóvil completamente listo para iniciar la carrera. Ese mismo día se pudo ver a nuestro Yibo tomando un vuelo desde Beijing con destino a Shanghái para estar preparado para las prácticas. El 19 de septiembre se llevaron a cabo las prácticas oficiales en el circuito de Shanghái. Durante este día, todos los pilotos tuvieron una reunión informativa con la organización de la competencia China GT3, en la cual se revisaron las normas, el cronograma y las estrategias de seguridad. Asimismo, Yibo Oficial nos compartió varias fotografías exclusivas tomadas durante las sesiones de práctica, en las que se puede apreciar a nuestro Yibo concentrado y realizando las primeras pruebas en la pista. Es importante señalar que durante estas prácticas no hubo presencia de público, lo que permitió que los corredores entrenaran con mayor tranquilidad y enfoque. El 20 de septiembre se dio inicio con la carrera oficial de China GT3 2025. A diferencia del día anterior, esta vez sí hubo una gran presencia de fans que asistieron al circuito para mostrar todo su apoyo a nuestro Yibo, llenando las gradas con pancartas, carteles y mensajes de ánimo. Este día la competencia se dio inicio con la ronda de clasificación. Nuestro Yibo consiguió clasificarse en la posición P10 y David Pung en la posición P3 en la categoría AM. You're still in my heart, but you're in somebody else's arms. You're still in my... La competencia dio inicio y nuestro Yibo fue el primero en salir a la pista, demostrando una gran habilidad y determinación en cada vuelta. Tras un arduo trabajo en equipo, el piloto David Pung tomó el relevo y continuó con la carrera, logrando posicionar al equipo 85 en el tercer lugar de la categoría AM de la competencia China GT3. Memories I can never let go. How did they torture me to say? Memories that we won't even know. Let me out. Na 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 oh my love, my. Gracias a este importante logro, todos los corredores que alcanzaron los primeros puestos subieron al podio para recibir sus premios correspondientes, culminando la ceremonia con el tradicional baño de champán, símbolo de celebración y éxito en el mundo automovilístico. Una vez finalizada la celebración, todos los ganadores participaron en una conferencia de prensa en la que compartieron sus experiencias y brindaron detalles sobre el desarrollo de la competencia. Nuestro Yibo manifestó lo siguiente: hoy me tocó iniciar la carrera y fue mi primera experiencia compitiendo en una pista ligeramente húmeda con neumático seco. Desde el arranque mi principal objetivo fue elevar rápidamente la temperatura de los neumáticos, encontrar un buen ritmo, mantener una conducción estable y entregar el vehículo a mis compañeros de equipo en condiciones óptimas y con total seguridad. Deseo seguir adquiriendo más experiencia y conseguir resultados aún más destacados en el futuro.
Memories I can never. Para terminar ese día, Yibo Oficial compartió un video y algunas fotografías exclusivas del equipo 85, capturadas durante este inolvidable día, en las que se puede ver a nuestro Yibo y a su compañero disfrutando del triunfo, interactuando con los medios y celebrando el resultado obtenido. El 21 de septiembre se llevó a cabo la gran final de la competencia China GT3 2025, uno de los momentos más esperados de todo el evento. Antes de que se diera inicio a la competencia, todo el equipo 1 se unió a una sesión de fotos grupal. A diferencia del día anterior, esta vez fue el piloto David Pung quien tuvo el honor de salir primero a la pista, mientras que nuestro Yibo fue el encargado de terminar la carrera. Aunque el equipo 85 no logró subir al podio y finalizó en el sexto lugar de la competencia, lo más destacable fue el excelente trabajo en equipo que demostraron tanto Yibo y David Pung a lo largo de toda la competencia. Su coordinación, esfuerzo y determinación en cada vuelta dejaron claro que ambos dieron lo mejor de sí y que su desempeño fue digno de admiración. Durante la transmisión en vivo realizada por la cuenta oficial de China GT a través de la plataforma de YouTube, se comentó que los extranjeros quedaron sorprendidos y maravillados con la enorme popularidad de Yibo. Asimismo expresaron su agradecimiento ya que gracias a su participación las carreras automovilísticas han logrado captar una gran atención, no solo por parte del público chino, sino también de aficionados de diferentes partes del mundo. Al finalizar este día, varios pilotos que participaron en la competencia compartieron diversas fotografías tomadas junto a nuestro Yibo. Por otro lado, la cuenta de Yibo Oficial también nos compartió un video y algunas fotografías de Yibo que fueron captadas durante el desarrollo de la competencia. Ahora comenzaremos con todos los caramelitos de Lishan que salieron durante los 3 días que duraron la competencia. Tras la publicación del nuevo tráiler de la serie del espía No Tiene Límites, se pudo apreciar una escena en donde vemos a Ren Xiaobai pidiendo un platillo hecho a base de manitos de cerdo estofadas del restaurante Xiang. Este restaurante existe en la vida real y se encuentra ubicado en la ciudad de Shanghái. Este reconocido restaurante es famoso por sus platillos elaborados a base de cerdo, una especialidad muy popular en la ciudad. A raíz del lanzamiento del tráiler, muchos fans comenzaron a visitar el restaurante y por supuesto nuestras hermanas tortugas también se unieron a esta tendencia. De hecho, después de que se llevara a cabo la competencia, varias de ellas decidieron reunirse ahí para compartir un momento agradable y disfrutar de la comida y sentirse aún más cerca de nuestro Gege. Nuestra hermana de Global Fever tuvo el privilegio de estar en la estación del circuito junto al equipo 1. Hay ciertos privilegios
privilegios que no todas pueden gozar y nuestra hermana Global Fever siempre tiene estos privilegios. Como cada evento, nuestra hermana siempre nos comparte algunas fotografías exclusivas de nuestros chicos y esta vez no fue la excepción. Nuestra hermana de Global Fever logró tomar una fotografía muy especial que ningún otro fotógrafo logró obtener y es una fotografía donde vemos la espalda de Didi mientras celebraba el triunfo obtenido por su equipo. Y si alguien duda de que la fotografía le pertenece, existe un video donde se puede ver el momento exacto en que nuestra hermana tomó dicha fotografía. Sin duda es la tortuga más envidiada del fandom. Durante la competencia se pudo ver a nuestro Didi muy atento al desarrollo de la carrera. En un momento las cámaras de la transmisión enfocaron al público presente en el circuito, mostrando a todas las fans que se encontraban apoyando desde las gradas. Didi alcanzó a ver esa escena en la pantalla y pudo presenciar el entusiasmo y el apoyo tanto de las tortugas como de las mototities. Por otro lado, algunas tortugas no escatimaron en gastos y reservaron las zonas VIP del circuito para alentar de cerca a nuestro Didi, demostrando una vez más el cariño y la dedicación del fandom. Uno de los caramelitos más misteriosos que surgieron durante esos días es sin duda uno de los que aún no tienen una respuesta clara sobre lo que realmente ocurrió. El 20 de septiembre, una de las cuentas más confiables del fandom de las tortugas publicó que ese día nuestro Gege no había ido a trabajar. Durante toda la jornada no se le vio por ningún lado. Sin embargo, por la noche comenzaron a pasar cosas muy extrañas en el circuito. Un auto ingresó a la estación del equipo 1 y lo que más llamó la atención fue que Lele cerró de inmediato las puertas del garaje. Segundos después, las puertas del garaje se volvieron a abrir para que el auto saliera y poco después se le vio a Lele subir al auto para luego retirarse del lugar. Algunas hermanas creen que tal vez Gege sí estuvo en el circuito durante toda la competencia y presenció el triunfo de Didi, pero que al notar la presencia de tantas fans en los alrededores, el equipo habría optado por encubrir su salida. No es habitual que el equipo de Didi tome este tipo de medidas, a menos de que haya algo o alguien que deseen mantener en secreto. Durante la celebración de los ganadores, muchas de las fans presentes en el circuito comenzaron a levantar con entusiasmo sus pancartas para que fueran vistas por Didi, ya que el podio se encontraba justo frente a ellas. Varias tortugas aprovecharon ese momento para alzar bien alto sus pancartas para asegurarse de que Didi notara su presencia, demostrando así el apoyo incondicional que siempre le brindan. Sin embargo, lo que más llamó nuestra atención fue la reacción de los demás corredores al ver a las tortugas gritando y levantando sus pancartas. Algunos miraban con expresiones curiosas y divertidas, y en especial David Pum, quien parecía estar conteniendo la risa al ver la energía y emoción de las fans. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el gesto divertido que hizo nuestro Yibo después de observar todas las pancartas que nuestras hermanas tortugas prepararon con tanto cariño. Eso sin contar que nuestras hermanas estuvieron gritando Bohun Jishao mientras estaba en el podio. Fue sin duda un momento lleno de ternura, risas y conexión entre Yibo y sus fans. En anteriores competencias, algunos corredores del equipo 1 compartían algunas fotografías junto a sus parejas. Sin embargo, nuestro Didi hasta la fecha no ha podido realizar similares fotografías, pero estamos seguras que en algún momento eso se hará realidad. Algunas tortugas decían que tal vez por ahora a nuestro Didi no le importe mucho tomarse fotografías con su pareja, ya que con saber que Gege estaba presenciando su triunfo es más que suficiente. Esto lo mencionaron por todo lo que sucedió aquel día con la puerta del garaje.
También tenemos otra fotografía que nos llamó la atención. En ella podemos ver a nuestro Diddy junto al actor Xu Weishou, quien también participó en una película BL en el año 2016 titulada Heroína Adicta. Tengo entendido que el actor también está iniciando su camino en el mundo de las carreras, así que tal vez lo veremos frecuentemente junto a nuestro Yibo en otras competencias. Bueno, hermanas, ahora hablaremos de todo lo que ocurrió entre las mototities y las tortugas durante la competencia. No sé ni por dónde empezar. Sinceramente, estas peleas entre ambos fandoms parecen no tener fin. Lo más lamentable de todo es que al final quien termina viéndose afectado es Yibo por el comportamiento inmaduro y vergonzoso de ambas partes. Esta vez la situación se salió completamente de control. Se publicaron infinidad de videos de las discusiones y peleas que hubo entre ambos fandoms, muchas de las cuales llegaron incluso a la agresión física e involucraron a una menor de edad, lo cual es realmente preocupante. Ese día debía ser un día muy especial e inolvidable para Yibo, un momento para celebrar su esfuerzo y talento en la competencia, pero todo quedó opacado por el mal comportamiento de ambos fandoms. Lo más triste es que en lugar de hablar del logro y desempeño de Yibo, las conversaciones que se dieron en las redes sociales se centró principalmente en las peleas y los escándalos, lo que generó un profundo malestar entre muchos fans que solo querían disfrutar de la carrera, porque no solo estuvieron presentes el fandom de las tortugas y las mototities, también estuvieron presentes fans que siguen a otros corredores, hasta ellas tuvieron un mejor comportamiento a pesar de ser pocas fans. Y para empeorar aún más la situación, las mototities no tuvieron mejor idea que llevar carteles ofensivos en contra de Shang, llegando incluso al extremo de desearle la muerte. Este tipo de acciones son inaceptables e indignantes. Obviamente, las Xiaofexia no se quedaron de brazos cruzados ante semejante provocación y decidieron responder, lo que agravó aún más el conflicto. Se supone que como fans de Yibo, su objetivo principal al momento de pisar el circuito era enfocarse en demostrar su apoyo a Yibo, pero en lugar de eso decidieron llevar mensajes llenos de odio dirigidos a otra persona. ¿Esa es su forma de apoyar a su artista? Porque si es así, déjenme decirles que lo único que lograron fue arruinar un día muy importante para Yibo, desviando toda la atención de su logro y convirtiendo un momento de orgullo en algo vergonzoso. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar las agresiones físicas que se presenciaron en las gradas del circuito. Tan difícil es aceptar que otra persona tenga gustos, preferencias o admiraciones diferentes a las tuyas, llegar al extremo de enfrentarse e incluso golpearse. A estas alturas ya no importa quién provocó a quién o cómo empezó todo, lo que queda claro es que muchas personas que estuvieron ahí no fueron para apoyar a Yibo, sino para descargar su frustración y su odio, simplemente porque no comparten los mismos intereses o no siguen al mismo artista, y al final son nuestros chicos quienes tienen que cargar con todo el odio irracional de ambos fandoms. Ahora hablemos de este video. En lo personal considero que el comportamiento que tuvieron ambas personas fue totalmente inaceptable. No tengo idea de cuál fue el motivo que desencadenó la pelea y sinceramente tampoco me interesa, porque lo verdaderamente preocupante aquí es ver a una menor de edad involucrada en una situación de violencia. Esto es algo que bajo ninguna circunstancia debe ocurrir. Cual haya sido el origen del conflicto, el comportamiento de ambas mujeres es totalmente reprochable. Si querían pelearse y descargar su frustración, lo hubieran hecho fuera del circuito. El lugar no era el más indicado para generar una pelea de esa magnitud, ya que ponen en riesgo a una persona vulnerable y proyectan una imagen negativa ante todos. Ahora hablemos sobre el tema de las pancartas del fandom de las tortugas. Anteriormente mencioné que está perfectamente bien que llevemos pancartas para mostrar nuestro apoyo a Yibo. También considero que está bien que usemos el color amarillo como símbolo que nos identifique y nos diferencie de las mototities. Sin embargo, mencioné que últimamente lo que ha generado muchos debates, por así decirlo, es la cuestión de mostrar el rostro de uno de ellos en eventos donde el otro no está presente.
Considero que debemos de utilizar sus rostros únicamente en eventos que los involucren a ambos. Ahora, en aquellos eventos en los que solo uno participe, no me parece adecuado mostrar la imagen del otro, sobre todo cuando sabemos que entre el público también estarán presentes los fandoms onlys. Esto podría provocar conflictos innecesarios y desviar la atención del propósito principal del evento, tal como ocurrió en la competencia. Anteriormente sí estábamos de acuerdo con que el rostro de ambos aparecieran en cada evento a los que asisten. Sin embargo, hoy en día, al ver que cada vez la situación entre ambos fandoms empeora, nos pone en una situación en donde debemos de evitar ciertos conflictos para llevar la fiesta en paz. Me encantó ver que algunas tortugas decidieron usar su creatividad y optaron por diseñar camisetas con el rostro de nuestros chicos, lo cual me parece una alternativa más adecuada e ideal, así se podrán diferenciar de las demás y así también evitaremos que se decomisen las cosas de las tortugas, como lo suelen hacer con las pancartas, los globos, etc., a menos de que las mototitíes sean capaces de arrancar las prendas de las tortugas. Eso sí sería algo más insólito. A veces quiero creer que eso no pasará, pero en casi todos los videos que se han publicado de los diferentes altercados me hacen dudar sobre ello. Casi siempre pedían al personal de seguridad que les quiten las pertenencias a las tortugas. No creo que los miembros de seguridad lleguen a ese extremo de quitarle sus camisetas por el simple hecho de cumplir el capricho de algunas fans. Seguramente después de todas estas peleas, muchas mototitíes pensaron que las tortugas habían quedado mal ante todos, pero la realidad fue muy distinta. Ambos fandoms terminaron dejando una mala imagen con su comportamiento. Las discusiones y enfrentamientos generaron tanta controversia que para la siguiente competencia, tanto la organización del evento como nuestro Yibo se vieron en la necesidad de intervenir. La situación llegó a tal punto que ambos emitieron comunicados oficiales con el fin de evitar que algo así vuelva a repetirse. Por parte de Yibo Oficial emitió el siguiente comunicado: por favor respete conscientemente las reglas para ver el lugar. Durante el periodo de observación el lenguaje es civilizado, el comportamiento es decente y los conductores se animan de manera racional. Creemos juntos un ambiente civilizado y bueno para ver el juego. Gracias por su apoyo y cooperación. Por su lado, la organización de la competencia también emitió el siguiente comunicado: está prohibido ingresar a la carrera de resistencia de 8 horas de Shanghái con banderas, pancartas, paneles luminosos u otros objetos de apoyo no autorizados. Quienes porten o exhiban material ofensivo o insultante serán vetados de por vida de todos los eventos en el recinto y añadidos a una lista negra permanente. Se recomienda denunciar a los infractores con pruebas. Quienes alteren el orden serán expulsados, descalificados y sancionados por las autoridades si la falta es grave. No hay espacio para guardar objetos prohibidos. Si se confiscan podrán recuperarse al finalizar el evento. Los organizadores no se responsabilizan por pérdidas. Imagínense hasta qué nivel llegó todo este problema, que tanto Yibo como la organización tuvieron que involucrarse personalmente para pedir algo que debería de ser obvio desde el principio: que los fans se comporten con respeto y madurez, sin generar más enfrentamientos en un evento que debería de ser solo de apoyo y alegría. El corredor Río fue uno de los muchos pilotos que compartió una publicación junto a todo el equipo 1 después de la competencia. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la fotografía, sino un comentario dejado por una mototitie que decía lo siguiente: Río, soy una gran admiradora tuya y quiero verte competir en octubre, pero tengo miedo de que una secta me ataque. Por favor, envía a tus hermanos del equipo 1 para que castiguen a esta secta ilegal. En otras palabras, estaba pidiendo que atacaran directamente al fandom de las tortugas, refiriéndose a ellas de forma ofensiva y despectiva. Lo más destacable fue la reacción del propio Río. En lugar de responder a este tipo de comentarios cargados de odio, el corredor optó por eliminar dicho comentario de su publicación. Esta acción fue muy bien recibida por muchos fans, ya que demuestra que no aprueba ni fomenta actitudes tóxicas o de enfrentamientos entre fandoms, y que prefiere mantener un ambiente respetuoso y libre de conflictos en sus redes sociales. Ahora hablemos de uno de los videos que las mototities utilizaron para intentar hacer quedar mal al fandom de las tortugas. Este video pertenece a un grupo de comentaristas deportivos italianos que estuvieron siguiendo la competencia.
Varias mototities difundieron este video en redes sociales asegurando que según la traducción que ellas mismas realizaron, los comentaristas estaban hablando mal supuestamente del fandom amarillo, o sea del fandom de las tortugas. Sin embargo, todo resultó ser una gran manipulación. Ante las dudas, muchas tortugas decidieron pedirle ayuda a nuestras hermanas del fandom en Italia para verificar la traducción original, y lo que descubrieron fue completamente diferente a lo que las mototities habían dicho. Las tortugas italianas aclararon que la traducción estaba completamente mal hecha. En ningún momento los comentaristas hablaron mal de las tortugas. Por el contrario, destacaron el gran apoyo que se veía en el circuito, especialmente por parte de las fans que estaban usando los colores verde, amarillo y rojo, resaltando el entusiasmo que demostraban durante la carrera. Sin embargo, mencionaron que los altercados que hubo fueron causados por la insatisfacción del equipo de bandera verde con el equipo de bandera roja y amarilla, pero en ningún momento tomó partido por ninguno. Señalaron cortésmente que aunque los enfrentamientos entre fanáticos son muy comunes en otros deportes, la situación en el automovilismo es diferente, porque todos asisten a la pista con un mismo objetivo: disfrutar de la competencia con pasión y amor. Por ello recalcaron que el respeto mutuo debe ser lo más importante. Los comentaristas estaban al tanto sobre los enfrentamientos que tenían ambos fandoms y de forma muy respetuosa invitaron a que estos enfrentamientos no volvieran a repetirse. Uno de ellos incluso dijo algo muy significativo: en resumen, todos somos fans que viajan desde diferentes lugares por amor, no hay razón para dividirnos, lo importante es apoyar y vivir esta pasión en armonía. Es decir, que en ningún momento se criticó directamente a un fandom, sino que se hizo un llamado a la unidad, al respeto y a la convivencia pacífica. Succede che per l'appunto sono bandiere che creano una sorta di, utilizziamo un termine poco chiaro, una ship tra Hwang Gi-po e un altro attore. Il tutto con questo colore rosso. Però che succede? È che chi ti fa Hwang Gi-po questa cosa non sta bene. E quindi ieri, mentre della gara, da quello abbiamo saputo, c'è stato uno sbandierarsi a vicenda con queste bandiere, tra quelle verdi e quelle gialle e rosse, quindi nel complesso è stato uno scenario un po' da stadio, possiamo dire. Non è il tipo di cose a cui siamo abituati e speriamo semplicemente che non accada più, non tanto semplicemente perché se uno viene a vedere una gara, anche che sia per il proprio pilota preferito, noi pensiamo che alla fine l'importante è che tu sei venuto per guardare una gara di motorsport dove sono tante persone e queste tante persone sono venute per una passione che è appunto i motori. Poi che ci sia anche il proprio pilota preferito siamo d'accordissimo, ci sarà sempre quella persona che a livello irrazionale valerà di più dentro di noi, però bisogna farlo con rispetto. Lo que más indignó a muchas tortugas fue que todas las mototities creyeron ciegamente en la traducción errónea de sus compañeras y comenzaron a difundir críticas sin verificar la información, pero cuando se descubrió la verdad, que los comentaristas hablaban de ambos fandoms de forma neutral e incluso positiva, rápidamente eliminaron el video manipulado como si nada hubiera pasado. Lo más irónico de todo es que en el momento de las críticas les faltaban palabras para atacar y señalar, pero cuando se reveló que habían transgiversado los comentarios, prefirieron borrar todo rastro de lo que habían hecho. Este tipo de actitudes no solo genera más división, sino que también daña la imagen de su fandom y del propio Yibo, quien no tiene absolutamente nada que ver con estas peleas. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo con este video especial. Espero de corazón que les haya gustado y que hayan disfrutado revivir conmigo cada uno de los momentos más importantes de esta competencia. Antes de despedirme, quiero comentarles de que tendremos otro video especial, esta vez por el cumpleaños número 34 de nuestro querido Shang. Por esta razón, haremos una pequeña pausa en los videos de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos para enfocarnos completamente en esta fecha tan significativa. No se olviden de darle like a este video, compartirlo con otras hermanas del fandom y por supuesto suscribirse para que no se pierdan el próximo video. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video. Adiós.